Entonces nos quedamos en la prueba de la segunda derivada. O sea, cuando vimos el último tema, la clase anterior, hallamos el máximo local y mínimo local. Digamos, si con la primera derivada, a ver dónde crece. Si era primera derivada mayor que cero en un intervalo, es que crece. Y si es menor que cero, decrece. Entonces aquí en la prueba, la segunda derivada, utilizamos, se combinan los dos criterios de primera y segunda derivada. Entonces, si hay un punto crítico, que el punto crítico se saca con la primera derivada, entonces, si la primera derivada en ese punto crítico da cero y la segunda derivada da negativo, es menor que cero, negativo, hay un máximo local, es decir, el máximo local se da si la segunda derivada es menor que cero, ¿verdad? En torno a ese punto crítico y es negativo y se da un mínimo local de f siempre que la segunda derivada sea mayor que cero, es decir, positivo. Entonces, está importante esta regla, ¿verdad? Tomen nota que esto es importante. Tomarle en cuenta esta regla, ¿verdad? Para algunos ejercicios de la prueba de segunda derivada. Entonces, aquí estoy siempre con el mismo. Solo estoy retomando lo último que expliqué, ¿verdad? Antes de que se cerrara la sesión, dando un poco de tiempo a más compañeros que entren a la reunión, ¿verdad? Entonces, este criterio se usa para evitar hacer tabla de variación con primera derivada, para hallar extremos relativos de una función polinómica. Bien. Ahora, ejemplo 2. Nos dice, encuentre los extremos locales de la función f de x igual x cuadrado menos 8x más 3 aplicando la prueba de la segunda derivada. Solución. Entonces, primero hallamos la primera derivada para hallar los puntos críticos, es decir, derivamos la función. Primera derivada es derivada de x cuadrado, 2x, derivada de menos 8x, menos 8. Derivada de 3 se hace 0, entonces por eso van a quedar dos términos. Entonces, la primera derivada de x es igual a 0 si 2x menos 8 es igual a 0. Para hallar el punto crítico. Entonces, despejando para x tenemos que 2x menos 8 igual a 0, menos 8 pasa al otro lado sumando, entonces queda 2x igual a 8. Si esto pasa acá, después del despeje 2 que multiplica x, como 2 multiplica x, va a pasar al otro lado a dividir. Aquí tuve un error, ¿no? Aquí tuve un error, aquí es positivo, ¿verdad? Entonces, 2x menos 8, 8 pasa positivo, ¿verdad? Aquí entonces queda 8 positivo. Entonces, 2 que multiplica, aquí está bien, aquí es donde tengo que corregir ahí. Entonces, 8, 2 que multiplica x pasa a dividir, entonces aquí quedaría 8 entre 2, ¿verdad? 8 entre 2, que va a dar a 4 positivo, ¿verdad? 4 positivo.
Entonces tengo que quitarlo, tengo que corregirlo. Ahora, como x igual 4 es el punto crítico de la función x cuadrado menos 8x más 3, ahora procedemos a calcular la segunda derivada. Procedemos a calcular la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada, derivamos la expresión esta, ¿verdad? Para sacar la segunda derivada, derivamos esta expresión. Entonces, derivamos cada término. ¿Cuál es la derivada de 2x? Es 2. Y derivada de menos 8, 0, ¿verdad? Entonces va a quedar 2 positivo. Entonces, la segunda derivada de x da 2. Como da un valor constante positivo, indica que x igual a 4 positivo es un mínimo local de la función. Es decir, aquí no se hace otro despeje porque da positivo. Entonces, pero ese signo positivo me indica que, como es positivo, que el valor de x es igual a 4 positivo es un mínimo local. Es decir, si la segunda derivada da positivo, en el valor crítico indica que es un mínimo local de la función. Entonces, como la segunda derivada al derivar da una constante positiva después de derivar esto, entonces que x igual a 4 es un mínimo local de la función. Es decir, si el signo de la segunda derivada da positivo, indica que hay un mínimo local para el punto crítico, x igual a 2. Ejemplo 2. Nos dice, encuentre los extremos locales de la función f de x igual x a la 3 más 3x cuadrado menos 9x menos 8, aplicando la prueba de la segunda derivada. Solución. Primero hallamos la primera derivada para hallar los puntos críticos. Entonces derivamos primera derivada de x a la 3, 3x a la 2, ¿verdad? La derivada de 3x a la 2, 2 pasa a multiplicar, queda 6x a la 1, 6x. Derivada de menos 9x, negativo 9. Y derivada de menos 8 da 0. Entonces solo quedan 3 términos. Como la primera derivada es 0, sí, la expresión que me dio acá es igual a 0, igualamos a 0. Factorizamos para resolver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí hay un trinomio, entonces factorizamos. Tenemos que sacar 3 de factor común. 3 sale de factor común y aquí va a quedar x cuadrado más 2x menos 3. La factorización, el factor común, importante, observen, o sea, sale 3, que es un factor común. Aquí va a quedar x cuadrado, aquí va a quedar 2, porque menos 3, es decir, expresar esta función, este trinomio como un producto de dos factores, ¿verdad? Que es lo mismo, solo que expresado como un producto. ¿Y por qué se hace eso? Para facilitar el cálculo porque ya un trinomio tenemos que factorizar, entonces aquí se factoriza 2 veces. Bien, cuando se factoriza para que nos quede un trinomio más sencillo, ¿verdad? De factorizar. Entonces, ¿cómo factorizamos esto? Entonces, aquí ya se pone el resultado abajo, ¿verdad? Factorizamos solo el trinomio, ¿verdad? Y este 3 solo se copia. Entonces, cuando se factoriza un trinomio,
se abren dos factores. Un trinomio de este tipo se abren dos factores, donde x va a ser el primer término de cada factor, el signo del primer factor se copia del signo del segundo término y el signo del segundo factor resulta del producto de estos dos signos, ¿verdad? Más por menos, que da menos, ¿verdad? Da menos y este se copia en el segundo factor. Es lo que se hizo acá, ¿verdad? Ahora, ya cuando se han determinado los signos de estos factores, buscamos dos números que multiplicados den al último término, que es la constante 3, y que restados o sumados entre sí den a 2, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los que cumplen? 3 y 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 3 por menos 1 da menos 3. Y 3 menos 1 da 2 en este orden. Y se pone, cuando son signos diferentes, el mayor número se pone de mayor valor absoluto, se pone de primero, ¿verdad? Entonces nos da esta expresión. Entonces resolvemos para x en cada factor dentro de paréntesis. Es decir, cada uno de estos factores los igualamos a 0 de forma separada, ¿verdad? Para despejar para x. Entonces, x más 3 igual a 0. 3 que suma pasa restando al otro lado. Va a ser x igual a menos 3. ¿verdad? Y x menos 1 igual a 0. Menos 1 que resta pasa al otro lado. Sumando entonces x igual a 1. Entonces, estos valores son los puntos críticos de la función, ¿verdad? Es decir, donde la primera derivada se hace 0. Ahora calculamos la segunda derivada para aplicar la prueba de la segunda derivada. Entonces la segunda derivada derivamos la expresión que nos quedó de la primera derivada. Entonces derivamos el primer término, 2 pasa a multiplicar 6x y resta una unidad en el exponente. Entonces me queda 6x a la 1, 6x. Y la derivada de 6x da 6. La derivada de menos 9 es 0. Entonces solo me va a quedar estos dos términos, ¿verdad? Hasta acá. Y evaluamos los puntos críticos en la misma. Entonces aquí no me da una constante. Si hubiera dado una constante, solo veo el signo. Si es positivo, es un mínimo local. Y si es negativo, es un máximo local. Recuerden que es el contrario. El mínimo va solo en la prueba de la segunda derivada. Entonces, vamos a evaluar los puntos críticos en la función de la segunda derivada que nos dio en esta expresión. Entonces, punto crítico el primero es menos 3. Entonces, segunda derivada evaluada es menos 3. Va a ser igual 6 por menos 3 más 6 igual a negativo 12. Como es negativo, significa que hay un máximo local en x igual a menos 3. Y la segunda derivada la evaluamos en 1. Entonces va a ser igual 6 por 1 más 6, esto es igual a 12. Está positivo, significa que hay un mínimo local. Es decir, que si la segunda derivada evaluada en el punto crítico da positivo, hay un mínimo. Y si es negativo, hay un máximo local. Entonces este es el segundo ejemplo de prueba de la segunda derivada. Es decir, esto se deriva dos veces, se saca el punto crítico con la primera derivada, igualando a 0, en algunos casos hay que factorizar, y esos valores se evalúan en la segunda derivada. Si da negativo, hay un máximo, y si da un positivo, hay un mínimo local. Entonces en la prueba, en la segunda derivada, tener cuidado con los ejercicios cuando pido prueba de segunda derivada. No son muchos, pero si no los hacen con esta prueba, no le voy a voy a bajar el porcentaje, ¿verdad? Del valor para la guía.
Bueno, tema 2, bosquejo de gráficas. La primera y segunda derivada son útiles para bosquejar gráficas de funciones polinómicas. Y aquí se muestra tabla de formas que toman las gráficas de este tipo de funciones con criterio de primera y segunda derivada. Entonces esta tabla hace como un resumen de la forma que puede tomar las curvas de la gráfica, aplicando primera y segunda derivada. Entonces aquí el primero me dice que si la primera derivada es mayor que 0, positivo, y positivo significa que es creciente. Y si la segunda derivada da mayor que 0, es cóncava hacia arriba. Entonces significa que la curva va a tomar esta forma, cóncava hacia arriba y creciendo. Segundo caso, si la primera derivada da mayor que 0, es decir, que crece, y la primera derivada mayor que 0, positiva, crece, y la segunda derivada es menor que 0, es decir, cóncava hacia abajo, aquí lo defino, entonces la fórmula, o la forma, perdón, de la gráfica va a ser cóncava hacia arriba, pero creciendo. Ve, cóncava hacia abajo, creciendo, ¿verdad? Es decir, la combinación. Esto es importante porque ustedes van a graficar, ¿verdad? Van a tener que graficar y en el examen viene un ejercicio donde hay que explicar todos estos criterios. Entonces, aquí es creciente y cóncava hacia abajo, es decir, toma esta forma. Cóncava hacia abajo, pero creciendo. El tercer caso es que si la primera derivada menor que 0 y la segunda derivada mayor que 0, primera derivada menor que 0 significa que decrece. Y si es mayor que 0 es cóncava hacia arriba. Si decrece y cóncava hacia arriba, significa, esta es la forma que va a tomar, decreciente y cóncava hacia arriba, es decir, cóncava hacia arriba pero decreciendo de esta manera. Y el último caso es que si la primera derivada es menor que 0, es decir, es negativa, es decreciente. Y si la segunda derivada es negativa, es cóncava hacia abajo. Entonces la forma que va a tomar es de esta manera. Decreciente y cóncava hacia abajo. Entonces estas son como las, más o menos el esquema, cómo van quedando la forma de las curvas de la gráfica después de aplicar criterio de primera y segunda derivada. Es decir, que primera derivada sirve para ver dónde crece y dónde decrece. Y segunda derivada, cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, el signo, ¿verdad? En un punto de prueba. Ahora, los pasos necesarios en el bosquejo de la gráfica de una función polinómica se resumen en el siguiente procedimiento. Paso 1. Entonces, ya para un bosquejo de gráfica, paso 1, calcular la primera derivada de la función y determine los intervalos en que la primera derivada de x es positiva o negativa, ¿verdad? Estos dan los intervalos en que f de x crece o decrece. Si es positiva, crece, y si es negativa, decrece respectivamente. Y calcule las coordenadas de los puntos que dividen estos intervalos. Paso 2. Calcular segunda derivada de x. Determine los intervalos en que la segunda derivada de x es positiva o negativa. Estos dan los intervalos en que f de x es cóncava hacia arriba, si es positiva es cóncava hacia arriba, o hacia abajo si es negativa, respectivamente. Y calcule las coordenadas de los puntos que separan estos intervalos. El paso 3 es combinar la información de los pasos 1 y 2. Paso 4, encontrar algunos puntos explícitos. Por ejemplo, la intersección con el eje Y se obtiene haciendo x igual a 0, de modo que y es igual a f evaluada en 0. La intersección con el eje x se obtiene haciendo y igual a 0. Esto da la ecuación f de x igual a 0, que debe resolverse para los valores de x en los puntos de intersección. Pero para estos ejercicios yo recomiendo solo hallar el intersecto en y, ¿verdad? Porque esto puede complicar, ¿verdad?
y evaluar otros puntos, como ya vamos a ver en ejemplo. Algunas veces esta ecuación resulta ser demasiado complicada, es decir, hallar el intersecto en X. Entonces, algunas veces esta ecuación resulta ser demasiado complicada de resolver y debemos prescindir de la información que proporciona. Es decir, que mejor quedar solo hallar el intersecto en Y como un punto complementario cuando nos toque dibujar gráficas. Ahora, ¿por qué pido que repasen gráficas de matemáticas? Revisen esos videos o ustedes pueden buscar también gráficas de un polinomio, gráficas de polinomios, porque me hacen unas gráficas que eso porque no tienen, se les ha olvidado conceptos. En otros casos en clases de cálculo me hacen unas gráficas que nada que ver con la forma que debe tomar, ¿verdad? Entonces, por eso les pido repasen y subí esos videos, ¿verdad? Ya recomiendo que hagan esos repasos, consulten, ¿verdad? Lo de matemáticas para que no vayan a hacer gráficas que no correspondan con la forma que debe tomar, ¿verdad? El dibujo de las mismas en el plano cartesiano. Ejemplo 1. Nos piden bosqueje gráfica de y igual menos 2x cuadrado más 5x más 3. Paso 1. Derivamos. Derivamos la función, ¿verdad? Menos 2x cuadrado, su derivada va a ser 4x y 5 más 5x, su derivada es 5. Derivada de 3, 0. Entonces solo me quedan dos términos. Entonces, paso 1, vamos a hacer, escribimos la primera derivada de 0 si la expresión que me dio es igual a 0. Esto lo vamos a hacer y despejamos para x. Menos 4x más 5. 5 que suma pasa al otro lado a restar. Menos 4 que está multiplicando pasa con su mismo signo a dividir. Porque si está multiplicando y se despeja al otro lado pasa con su mismo signo. Solo cambia de signo si resta. O suma solo. Pero si multiplica o divide pasa con su mismo signo. Entonces, si está dividiendo a x o multiplicando a x, pasa con su mismo signo al otro lado. Entonces me queda x igual menos 5 sobre menos 4, que es igual 5 cuartos, o bien dividiendo estos dos, su equivalente 1.25. Prefiero usar el decimal, 1.25. Entonces, x igual 1.25 es el punto crítico. Y hacemos tabla de variación en torno a esto, para hallar dónde función crece y decrece, y a la vez hallar los extremos relativos. Entonces aquí se retoma el último tema que se vio en la sesión anterior, ¿ven? Entonces hacemos una tabla de variación, partiendo de que hay una recta numérica que viene de menos infinito, parte en 1.25, continúa hasta más infinito. Entonces hacemos una tabla que va a tener dos intervalos, porque esos son los que se forman, ¿verdad? Porque solo hay un punto crítico. Entonces el intervalo primero va a ser de menos infinito hasta 1.25. El segundo intervalo va a ser de 1.25 hasta infinito positivo. Punto de prueba, elegimos un punto que esté dentro de intervalo. Como aquí 0 está dentro de intervalo, lo elegimos porque nos facilita el cálculo, ¿verdad? Y aquí elijo 3. Pude haber elegido 2, ¿verdad? Pero entonces ahí es a criterio. Yo elegí 3, ¿verdad? Pero se pudo elegir 2, cualquiera, siempre que esté a la derecha de 1.25. Entonces, el tercer renglón pongo la expresión que me dio de la primera derivada, que me dio menos 4x más 5. Menos 4x más 5. Y a la par, en las columnas, en el mismo renglón, para las columnas siguientes, evaluamos el punto de prueba en esta expresión. Para 0 menos 4 por 0 más 5 da 5. Y
Para 3 menos 4 por 3 más 5 da menos 7. Menos 12 más 5 da menos 7. Tercer renglón ponemos el signo. El signo que me dio el resultado de evaluar. Aquí me dio positivo y aquí me dio negativo. Significa que la función, por último, aquí es creciente y aquí es decreciente. Entonces pongo una flecha, que es en la flecha, en las palabras indican el sentido de la flecha, ¿verdad? Que puse acá. Aquí es creciente y aquí es decreciente. ¿Qué significa? Aquí determinamos dónde la gráfica crece y decrece, pero a la vez, como antes de 1.25 crece, después de crece también hay un máximo local, 1.25. Entonces la función crece de menos infinito a 1.25, aquí, y decrece en intervalo 1.25 hasta más infinito y tiene un máximo local en x igual a 1.25. Ahora, cuando estamos haciendo gráficas, tenemos que evaluar ese punto, ¿verdad? Como se determina que hay un máximo local, lo evaluamos en función original, no en la función de las derivadas que nos dio, sino que en la original que nos están dando arriba. Es decir, en esta. Entonces, evaluamos ese punto f, 1.25 menos 2 por 1.25 al cuadrado más 5 por 1.25 más 3 me va a dar 6.13. Significa que hay el máximo local 1.25, 6.13. Este punto se ubicará en el plano cartesiano y es el máximo local. Entonces ya este es un insumo para la gráfica del ejercicio. Nos están pidiendo graficar con criterios de primera derivada. Es decir, con la primera derivada hallamos el máximo local y dónde crece y decrece. Entonces hay que evaluarlo, ese punto máximo en la función original y nos da este punto que es el máximo local, ¿no? Paso 2. Calculamos segunda derivada dada la primera derivada, que es menos 4x más 5. Es decir, paso 1 es primera derivada, ya donde crece y decrece, y el máximo mínimo local, y aquí hallamos un máximo. El paso 2 es calcular la segunda derivada. Entonces tomamos lo que me dio la primera derivada y derivamos menos 4x. La derivada me da, la segunda derivada de menos 4x me da menos 4. Porque derivada de menos 4x da menos 4. Y derivada de 5 da 0, solo queda un término. Como la segunda derivada da un valor constante negativo, la gráfica de función es cóncava hacia abajo siempre, siempre, es decir, desde menos infinito hasta más infinito, y no hay punto de inflexión, ¿verdad? Entonces, paso 3 es combinar información de primera y segunda derivada con un pequeño bosquejo. Es decir, la primera derivada me dio 5 cuartos, 1.25. Es decir, 1.25 hacemos un bosquejo así, no sofisticado, sino que algo que en 1.25, antes de 1.25 crece y después decrece. Que aquí lo tomé del libro, que lo pone 5 cuartos. 5 cuartos es 1.25, es decir, un pequeño bosquejo así se traza, antes de 1.25 crece y después decrece, entonces se hace una combinación. Y como en la segunda derivada me da un valor constante, dice que es constante siempre. Y como aquí hay un máximo local, entonces máximo local va a ser cóncava hacia abajo siempre. Constante negativo es cóncava hacia abajo siempre. Entonces va a tomar esta forma.
la concavidad. Es ver, aquí crece, decrece y siempre en 5 cuartos. Aquí va a haber una concavidad donde hay 5 cuartos, que es 1.25, es el máximo. Entonces cóncava hacia abajo siempre. Ahora, paso 4. Podemos hallar intersecto en eje Y haciendo X igual a 0, es decir, hallar otro punto complementario. Evaluando en la función para tener otro punto de referencia. Entonces, intersecto en Y se evalúa en la función original, ¿verdad? Ojo que los puntos de la gráfica hay que evaluarlos en la función original, ¿verdad? En la función original que es menos 2x cuadrado más 5x más 3. Entonces vamos a hallar intersecto en eje Y haciendo x igual a 0. Haciendo x igual a 0, evaluamos menos 2 por 0 al cuadrado más 5 por 0 más 3 igual 3. Entonces el intersecto en Y va a estar dado por el punto 0,3. 0 para X y 3 para Y. Que es el que me dio. Puede evaluar acá 0, en esta función, ¿no? La función original. Entonces ya tenemos intersecto en Y, 2 puntos. Los puntos de máximo local que hallamos 1.25, 6.13 y de intersecto en X, intersecto en Y, perdón, intersecto en Y, tengo que cambiar, intersecto en Y 0,3, intersecto en Y 0,3 son los primeros que ubicamos en el plano cartesiano y evaluamos otros valores para X antes y después del máximo local para hallar más puntos que nos ayuden a graficar la función y igual menos 2x cuadrado más 5x más 3. Entonces, estos puntos ya los podemos ir ubicando, el máximo y el intersecto en Y, ¿verdad? Está dando problemas la señal. Disculpen, me está dando problemas. Entonces, esos puntos máximo local y el intersecto en Y, que aquí tengo que corregir, son los primeros que ubicamos. Es decir, que con esos puntos ya podemos ir ubicando en la gráfica. Entonces, 1.25, 6.13, 1.25, 6.13, más o menos 1.25 acá para 6.13, un poco más arriba de 6, lo ubicamos. Este es el primer punto que ubicamos. Y el intersecto en Y, que me dio 0,3, ¿no? 0,3 acá. El intersecto en Y, eso ya se pueden ubicar. No hacer la curva, sino que solo ubicándolo. Este es el punto 0,3, intersecto en Y y el máximo. Podemos ubicar. Entonces, en el plano cartesiano, recuerden que primer punto es perpendicular al eje X, el valor de X, y el valor de Y es perpendicular al eje Y, ¿verdad? Entonces, eso... No se mira la pantalla. ¿Cómo? No se mira la diapositiva. Esperen. Me está dando problemas, creía.
Disculpen, esta señal me está molestando. Está molestando la señal. Ahora sí se puede ver, ahora sí se ve. Y se ve ahí. Sí. Bueno, decía que se pueden ubicar en el plano cartesiano ya el punto, el máximo local, 1.25613, que es este, que es el que aquí está también en fracción. Esto no le haga mucho caso, este punto es este. Y el punto 0,3. Estos dos puntos, aquí hay otros dos puntos, pero estos ya se pueden ubicar. Entonces se pueden marcar, ¿verdad? En el plano cartesiano sin tirar las curvas todavía. Pero podemos hallar más puntos, ¿verdad? Evaluar más puntos que nos ayuden a graficar función, ¿verdad? Y, la función dada, y igual menos 2x cuadrado más 5x más 3. Entonces, podemos ir evaluando valores. Damos valores a x para que nos dé el correspondiente valor de y, ¿verdad? Entonces, para hallar este y hay que evaluarlo, ¿verdad? Es decir, estos valores ustedes le van a dar, que sean cercanos antes del máximo local y después. Entonces se pueden ir evaluando. El máximo local es en 1.25. Entonces pueden dar para 1. Se evalúa en la función acá, ¿verdad? Aquí está, se evalúa, da 6. Lo ubico acá. Y el punto ubicar es 1,6. Para 2, x igual a 2. Es decir, puntos después del máximo y después del mínimo. Después del máximo y del intersecto. Y antes del intersecto. Entonces, los que convengan, ¿verdad? Entonces, 2, evaluamos, entonces me da un valor de 5. Puede evaluar, esto hay que confirmarlo. Darle x igual a 3 me da 0. 3, 0, es decir, se va a ver un intersecto en x también. Y para 4 me va a dar un valor de menos 9, entonces muy grande. Entonces ahí lo pongo en rojo que se puede obviar. Si es muy grande, pueden obviar algunos puntos, pero sirve para complementar. Nos vamos a quedar acá, que ya nos saca. Nos vamos a ver a las 9:34. Vuelvan a entrar, ¿verdad? Lo voy a escribir en el